que puede ser recomendable como un elemento evidenciador, digamos, del compromiso por parte del titular en informar adecuadamente, visualmente, etc. ¿Vale? Pero valdría con cualquiera de los dos enlaces. Esto en cuanto al diseño. ¿Qué debe contener el aviso legal en materia de cookies? Pues aquí hemos ido otra vez a lo que nos dice la agencia en su resolución en el primer procedimiento sancionador en materia de cookies. Nos dice que en la segunda capa se debe definir lo que es una cookie y para lo que sirve. Esto es, por eso nos encontramos, ¿qué es una cookie? En todas las páginas empiezan con esa definición, pero no por nada, sino porque es así como nos lo están requiriendo. Entonces habla que las cookies son unos pequeños archivos, ya parece que son amigos, pequeños gnomos, pero lo que estás haciendo es una breve introducción antes de entrar a fondo en estas son las cookies con carácter genérico y estas son las cookies que utilizo yo. Tienes que informar de las cookies que utilizo yo son estas y yo os recomiendo siempre dos puntos. Tenemos estas cookies, tenéis que informar siempre si son cookies propias o de terceros. Y si tenéis la página en WordPress, por rezar y decir, yo solo he podido, porque no puedo hacer más, no las maneja WordPress, yo estoy entregado, pero es que no sé cómo hacerlo, en fin. Hay varios compañeros y de reconocido prestigio, abogados que se dedican a esto, han hecho notas explicativas en sus páginas, pues para decir yo utilizo WordPress, yo he estado buscando de todas las maneras posibles cómo quitar las cookies, ustedes discúlpenme, pero yo es que esto... Entonces, bueno, te genera un poco esa... y pasarte a un WordPress profesional, pues te genera un gasto que quizás pues dice, bueno, asumimos el incumplimiento de las cookies. Pero a la hora de explicarlo a nuestros clientes tenemos que ser lo más riguroso posible, ¿vale? Y por último, hay que dar información también exacta y detallada de la forma en la que el usuario puede desactivar esas cookies. Que aquí todos le hemos fumado un puro diciendo el hipervínculo a la página del navegador se utiliza Opera, se utiliza Firefox, se utiliza Google, y tú dices, si yo me tuviera que meter en Firefox, en un brand, pues no sabes, si un usuario medio que apenas comprende, entre los que me incluyo, que apenas comprendemos el alcance de lo que es una cookie, métele en un enlace a Firefox, Google Chrome, Opera y pídele que configure sus cookies. Pues es bastante poco, bueno, desde mi punto de vista bastante poco operativo, pero es un requisito y como tal hay que incluirlo, ¿vale? Bien, pues si os parece, por poner un ejemplo práctico, vamos a ver, vamos a comentar un poquito, no sé cómo voy de tiempo. Con esto voy terminando y así dejo a Goyo y para que también podáis hacer preguntas. Pero sí quería comentar esta resolución. Y también os he adjuntado la referencia para que la consultéis y a partir de la página 21 podáis utilizar el criterio de la agencia como criterio propio, ¿vale? Para que os genere seguridad a la hora de cumplir. ¿Cuál es la situación de este procedimiento sancionador? Aquí se abrió un procedimiento, ¿lo conocéis? A lo mejor estoy contando y ya lo conocéis. Se abrió en 2012, a finales de 2012, un procedimiento para investigar, porque había habido una previa denuncia sobre varios sitios, nombres de dominio, sitios web. Se han refundido estos dos sitios web, se han tratado en una misma resolución porque pertenecían a la misma empresa. Eran dos empresas, pero era el mismo propietario, ¿vale? Entonces, os lo digo porque no es ningún secreto, el nombre era, me parece que Joyeros Navas, www.joyerosnavas.com, que tenía una joyería y tenía este sitio web. Y por otra parte, esta empresa dice, bueno, me voy a generar otra empresa para crear una página donde pueda vender estas joyas. En Joyeros Navas solamente las presento y de ahí derivo a otro nombre de dominio que me parece que era, no sé si era joyería y diamantes y anillos con diamantes.com, que ahí es donde estaba la tienda web. Bien, pues este procedimiento se inició como todos, a instancia de parte, porque la agencia, digamos que no se levanta y dice, a ver a quién le arreglo el día, sino que cuando se interpone una denuncia,
la Agencia Española de Protección de Datos tiene la obligación de investigar. Debe investigar previamente y en el caso de que vea que existen indicios de incumplimiento, debe incoar la apertura de un expediente sancionador. Y así es como se hizo. Entonces hubo una denuncia de un usuario que se vio súper ofendido porque la página utilizaba cookies. Y pues no le habían informado, no incluía ningún tipo de información. Entonces, bueno, pues todo llegó a la agencia y la agencia se santiguó y dijo, pues ya tengo que investigar porque es que tengo que atender este... Y entonces el inspector que llevó este tema, este caso, lo que hizo fue una auditoría de cookies. Las auditorías de cookies son bastante complejas. Yo la verdad es que yo no tengo capacidad técnica para hacerla, ni mucho menos. Y llevó muchos meses. Se determinó que existían muchas cookies de las no exentas, tanto en la página de Joyeros Navas como en la página en la que se había incluido la tienda online. Y no se había informado correctamente ni en la primera capa ni en la segunda. ¿Qué ocurrió? Que estas dos empresas, cuando empezaron las primeras investigaciones, ¿qué hizo? Lo que haríamos todos. Cambio mi banner, cambio mi aviso legal y lo voy a poner lo mejor posible para que sea tenido en cuenta como un denuncia, como una diligencia debida por parte del... Pero con la mala suerte de que a la gente tampoco le gustó, porque incluyó un banner en la página de inicio donde hablaba de que este sitio web utiliza cookies para facilitarle la navegación. Ese concepto es muy amplio. Cuando utilizaba cookies de afiliación, cookies comportamentales, cookies de Google Analytics, a mí no me facilitan nada. Entonces no estaba siendo fiel con el tipo de cookies que realmente estaba utilizando. Y después en el aviso legal hizo algo que no debemos hacer, y es un alegato, dijo, venga, voy a hacer un aviso legal al peso. Entonces voy a coger todas las cookies del mundo, las voy a describir todas, y así pues algo le servirá. Y la agencia en su procedimiento sancionador vino a decir que no le quedaba claro si lo que estaba haciendo era una descripción, un trabajo de investigación, o si esas cookies realmente estaban siendo usadas. De hecho, se describían cookies en el aviso legal que no se trataban. Posteriormente, cuando se hizo la auditoría, se veía que no se trataban. Entonces, digamos que tuvo mala suerte, porque yo creo que nos podría haber pasado a todos, porque estamos cumpliendo de una forma pues, cogido con pinzas. Y porque además os digo otra cosa, aquí los abogados que venimos siguiendo muy de cerca todo el tema de la regulación de cookies, estamos muy pendientes no solamente por el tema de la información, sino una palabra que he venido repitiendo un par de veces en la charla y que nos parecía fundamental, y era que el artículo 22.2, y esto lo dice el artículo, no lo dice ni la guía, ni lo dice ninguna jornada de puertas abiertas, lo dice el artículo 22.2, habla de un consentimiento que debe obtenerse antes, o sea, el consentimiento debe obtenerse después de haber sido bien informado. ¿Qué lectura tiene esto? Si el consentimiento se obtiene después de haber sido correctamente informado, las cookies no pueden activarse hasta que el usuario haya visto ese banner y haya decidido seguir navegando. Esto es lo que no se cumple en el 99% de los casos. Ya demasiado nos está costando el incluir un banner en el que te digo, te informo incluso correctamente, pero cuando te estoy incluyendo ese banner, si tú das a las cookies, ya están instaladas. Es decir, ¿me has adivinado el consentimiento o cómo? Porque no me ha dado tiempo a leer. Y en la página de inicio, en muchos casos, esas cookies ya están. Este era el reto al que se enfrentaba la Agencia Española de Protección de Datos. Pues claro, nosotros lo que le decíamos es, si tú vas a aplicar el 22.2 con ese criterio, las empresas españolas que tengan presencia en Internet se alzan contra ti. ¿Por qué? Porque vas a hacer que seamos muchísimo menos competitivas frente a empresas que no tienen esta obligación, por algo que no es tan grave. Obtén el consentimiento, pero si le estás dando... Bueno, esto es mi punto de vista, quizás después tengo compañeros que son defensores a ultranza del consentimiento previo y de la no activación.
Pero si ya le estás informando, le estás dando la posibilidad de que, bueno, pues que pues se ponga o que no navegue por la página, que también es otra opción y tal. Pero claro, aquí la agencia se encontró con el papel de decir, ¿y qué hago? ¿Sanciono? Porque si no tengo que sancionar a esta y a la página del Ministerio de Industria, del Ministerio de... Porque páginas oficiales, de hecho la propia Agencia Española de Protección de Datos tuvo que a la carrera modificar algo que no estaba haciendo demasiado bien. La agencia tenía una página en Facebook a la que yo seguía y muchos de mis compañeros seguían. Y bueno, un miembro de la agencia en unas jornadas dijo esto que decía: si estás en un sitio como editor, en un blog, en un no sé cuánto, en un no sé qué, y la empresa que gestiona esa página tiene cookies, es el precio que tienes que pagar y tienes que salirte de esa página porque tal. Entonces alguien dijo, ¿y qué pasa con la página de la agencia que está con la fanpage de Facebook? Y al día siguiente ya la página no estaba. Entonces es que es complicado cumplir, es que incluso queriendo cumplir dices, bueno, es que hasta Facebook tengo que prescindir porque Facebook instala cookies y yo no las gestiono sino que son de terceros. Entonces, bueno, y aquí venía lo interesante en el procedimiento sancionador y era, ¿por qué vamos a sancionar? Porque la información no es adecuada, está claro que no era adecuada, vale, hasta ahí sí. Pero vamos a sancionar porque las cookies ya estuvieran instaladas antes de que se incluyera el banner. Y aquí la agencia, desde mi punto de vista, está mal que lo diga, pero como que se fuma un puro. Porque lo que dice, pero lo digo con todos los respetos, o sea, hace una interpretación y lo que dice es, el 22.2 te obliga a que tienes que recabar el consentimiento y condiciona la activación de las cookies a que hayas leído toda la información. Pero nuestro artículo 38.4G, que es al que yo acudo para ver las infracciones, para poder castigarla, ese artículo se nos ha olvidado meter la sanción correspondiente para los casos en los que se ha activado las cookies antes de informar adecuadamente. Y si veis esa resolución, por eso os lo digo, en esa resolución la agencia dice, está tipificado en el 22, pero como en el 38.4G el legislador no lo hizo bien del todo, pues mira, no vamos a sancionar porque las cookies estén activadas antes de que el usuario haya leído la información. Esto provocó como una cierta relajación, ya que era lo más complicado de conseguir para los titulares de sitios web. Con lo cual, a día de hoy, que sepáis que técnicamente, o con el artículo 22.2 en la mano, sería necesario que las cookies no se instalaran hasta que se hubiera facilitado la información y el usuario hubiera navegado. Es decir, que cuando hubiera dado a aceptar o hubiera seguido navegando en ese momento, las cookies se instalan. Pero, con la resolución de la agencia, lo único que se va a sancionar, hoy por hoy, es que la información no sea adecuada. No que las cookies estuvieran ya instaladas. ¿Vale? Importante. Y ya si os parece, acabo ya con esto, ya no... Bien. La última pregunta que me dicen, bueno, vale, muy bien, pero aunque no seas técnica, aunque no hagas auditoría de cookies, ¿alguna pista para saber las cookies que tengo instaladas en mi equipo? Pues bueno, pues yo hablando con personas que se dedican a otro ámbito, bloggers, personas que están muy familiarizadas con este tipo de plugins y estas cosas, me comentaron que ahí el propio navegador, según los distintos navegadores, yo con Internet Explorer me resulta bastante sencillo. Hay un apartado en la seguridad, configuración de privacidad, y ahí te dice, bueno, en ese caso lo que te dice son las cookies del sitio web que estás visitando. Pero después, yo lo que hice para saber, digo, ¿qué cookies tengo yo? Yo, hoy por hoy, ¿qué cookies tengo? Yo me bajé un programita que es muy sencillo, Cookies Manager, y con esta lo que haces es, pinchando en este apartado de Cookies Manager, te hace un historial
de todas las cookies que están alojadas en tu equipo. Además te llevas sorpresas porque ves sitios web que hacía que no visitabas y que visitaste puntualmente una sola vez y las tienes ahí todavía. Como que te ofende, ¿sabes? Y dices, bueno, porque es ahí cuando te genera esa sensibilidad, ¿no? Como, Y estas Cookies Manager con este programita yo os lo recomiendo porque es muy fácil, yo lo he podido usar, si lo he podido usar yo, es usable universalmente y te permite eliminar una, varias o todas, ¿vale? Hay otros programas similares, pero bueno, a mí este me pareció muy sencillo. Y después es el siguiente paso, cómo conocer las cookies que utilizan los sitios web que estoy visitando. Pues yo aquí también utilizo un programa que no me acaba de convencer mucho, pero bueno, que es Ghostery, lo que es muy amigable porque cuando abres la página ya te sale una ventanita emergente que no es demasiado molesta, donde te dice pues determinados de Facebook, plugins sociales, de analytics, etc. Lo que pasa es que no te acaba, o sea, no te las desglosa con el nombre de la cookie ni la finalidad, sino que es un poquito más poco concreto, digamos, poco concreto. Hay otras que yo no he probado y no sé si funcionarán o no, otros programitas, pero he cogido los que he visto que tenían mejores comentarios, pero no los he probado. Que sería el Cookie Monster, por ejemplo, y el Cookie Auditor. Hay muchos, y además una vez que empecéis a meteros en este tema, pues ya lo vais a ir viendo el que más se acomoda, el que resulta más práctico, ¿vale? Pero con esto, pues ya sabemos también cómo controlar no solamente las cookies que tengo en mi equipo, sino además cada vez que navegue pueda ver qué cookies se me están instalando, ¿vale? Y con esto termino. Si tenéis cualquier duda lo comentamos, o si queréis después pues hacemos una ronda de preguntas y nada más. Muchas gracias. Bueno, si os parece, al final hacemos las preguntas a los ponentes, ¿vale? Vamos a pasar a Gregorio, que es ingeniero en informática, responsable de Ciudad Inteligente, área de innovación y nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, socio fundador de Inforensa, Informática Forense y Seguridad Informática, fundador y es decano del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática y Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática. Muchas gracias, Gregorio, por estar hoy aquí. Bueno, buenas tardes. Adelante. Muy bien. Buenas tardes. La verdad es que Camino ha sido valiente, ha sido muy valiente a la hora de exponer todo esto, pero más valientes han sido los que han querido legislar algo que, bueno, yo no sé qué sentido darle a lo que os voy a decir, porque o bien os puede desmontar todo el chiringuito que han montado esta gente, y no quiero confundiros, o bien quiero contaros cosas que son reales, no lo que han querido. A ver, el tema de las cookies, cuando me propusieron daros alguna información respecto a ello, pues bueno, me resultó curioso, ¿no? Porque el tema de las cookies no deja de ser un artilugio técnico que se usa en programación informática de páginas web desde hace muchos años y es simplemente una herramienta técnica de hacer algo. No, la verdad es que el hecho en sí de legislar una cookie es como a lo mejor legislar el tornillo derecho de la rueda izquierda de tu coche. Lo que habría que haber legislado es el hecho de almacenar información, que es otra cosa. O sea, estamos legislando una herramienta técnica que se usa en programación o no, depende del tipo de programación que hagas para desarrollar portales web. Lo cual a mí me resulta complicado de casar con todo esto. Digo, mi visión como técnico, como profesional de esta cosa me resulta muy complicado de casar, pero también es mi trabajo, me gusta. De hecho, me dedico hace muchísimos años al tema de las periciales, soporte a litigios y tal, y trabajo con vosotros hace muchos años, y esa es la máxima dificultad que tenemos, pasar vuestro mundo con el nuestro. Aquí ha pasado un poquito, antes de entrar a contaros lo que es una cookie y por qué creo yo que dónde están los problemas, aquí ha pasado un poco como pasó al principio con la ley de protección de datos, exactamente igual. La ley de protección de datos la soltaron ahí hablando de ficheros y todos preguntábamos qué era un fichero para el señor que lo escribió, ¿no? Porque realmente no existen tales ficheros, ni sabíamos que era un fichero. Después dijeron que no, que valía también los papeles, en fin, una cosa. Y bueno, la verdad es que ha generado un negocio importante del que vive mucha gente, no deja de ser curioso, pero realmente ha estado siempre alejado de
ya se ha acercado, últimamente se ha acercado bastante, pero está muy alejado de la realidad informática. Sin embargo, se atrevían a utilizar términos informáticos en la ley, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. A ver, una cookie no deja de ser, como he dicho, una herramienta informática que lo que viene a modelar, que lo que hace la informática es un bloc de notas en blanco que vosotros ponéis a disposición de terceros, sobre todo los proveedores de información, son páginas web y tal, para que deje anotadas cosas ahí, para que en un futuro, al volver, ellos puedan leer lo que dejaron anotado. Y unos terceros también puedan leer. Es decir, yo me conecto a la joyería, los pobres han tenido mala suerte, la verdad. Me conecto a esa joyería y la joyería pues me deja escrito aquí, en mi blog de notas de mi ordenador, pues mira, tu nombre es este, entraste tal día, tenías tal edad, preguntaste por esta joya y tal, y ahí te lo dejo anotado. Y es el blog de notas y te lo dejo a ti, no te lo guardo yo, lo dejas en tu ordenador. Y dentro de 2 meses vuelves a entrar y ese señor mira y dice, ay, voy a leer el blog de notas de este señor. Dice, ah, es verdad, mira, entró tal día y dijo que le gustaba esta joya y tal y cual. Entonces, pues de alguna manera, pues con eso voy a facilitar, en este caso el uso legítimo es utilizar mal esa información, pero en principio eso está pensado para hacer esa información persistente en el tiempo. Es decir, de alguna manera dejarla anotada ahí dentro para que cuando volvamos en un futuro esté ahí. Pero eso realmente, eso sí, eso es lo que se utiliza ahora mismo. Eso tiene su origen en qué, por qué es así. Y ahora os voy a explicar que hay otras muchas maneras de hacer esto sin usar cookies, con lo cual haríamos el mismo mal uso de la información, pero no tendríamos que dar explicaciones a nadie con esta ley. ¿Vale? Entonces, eso inicialmente se hizo así porque, como sabéis, Internet es un sistema de comunicaciones, de redes, que se diseñó en el campo de la defensa, el campo militar. Internet está pensado para mantener la comunicación entre nodos, aún en pésimas condiciones de uso de la red. Quiere decir que si hay varias formas de llegar de un nodo a otro, de un ordenador, de un servidor al ordenador de tu casa, hay varias formas, y por temas de militares, pues se rompen varios nodos, aquello se viene abajo todo, pues Internet está preparada para llegar a tu máquina de cualquier manera. Para eso, lo fundamental es que cuando abrimos una sesión web, no se hace una conexión persistente o mantenida con el proveedor. En realidad se hacen múltiples conexiones, muchísimas conexiones. Para cada cosita que veis en la pantalla, un banner, un párrafo, un no sé qué, se abre una sesión, se descarga eso, lo visual, cierra la sesión y vuelve a empezar. No es como una llamada de teléfono, que abrimos la sesión, empezamos a hablar y hasta que no colgamos no cerramos la sesión. Digamos que en la web no funcionan así. La web funciona en marco este número, oye, dame el banner, toma el banner, vale, cuelga, vuelve a llamar, oye, dame el párrafo de la derecha de la columna, oye, sí, ya lo tengo, cierra, pon. Oye, mira, el color, ponme el color de fondo azul, sí, vale, venga, cuelgo. Y eso, imaginaros llamando a mucha gente al mismo tiempo. El banner de noticias llama a la compañía de noticias. Oye, mira, mándame el banner de publicidad, sí, lo cuelgo, venga, adiós, plom. El de WordPress llama a WordPress. Oye, ¿qué color le pongo al fondo de página? Ponle el amarillo, venga, cierro. Así funciona Internet, así funciona el navegador. Entonces, la única manera que había antes de que entre sesión y sesión que desconectábamos la información persistiera, oye, ¿qué color te ha dicho el anterior que pusieras en el fondo? ¿El amarillo? Déjamelo anotado en un blog de notas, porque ahora el de publicidad me va a pedir que qué color le pone. Entonces, realmente el sistema de cookies, galletas, las cosas de informática, es un sistema donde ponemos un blog de notas en blanco para que todo el mundo pueda escribir ahí y se pasen información entre unos y otros, o lo deje anotado para un futuro, o mil formas. Claro, os podéis imaginar, algunos podéis preguntar, bueno, ¿y eso por qué es así? ¿Por qué hay un blog de notas en el que anotamos cosas que te lo puedo dejar a un tercero o puedo dejarlo para el futuro y tal? Pues porque era una herramienta, una técnica informática de hace muchos años, cuando empezó el tema de la World Wide Web, el tema de la www, en la navegación web. Eso solamente se da ahí y se da para eso, que os digo. Pero eso se puede hacer de otras muchas maneras, que ahí es quizá el debate en el que no sé si meterme o no meterme por miedo a que empiezan a surgir las preguntas del millón. Es decir, ¿tenemos que usar cookies para hacer esto? Pues no.
Hay otras técnicas informáticas que permiten hacer esto. Y por lo tanto, ya mi duda es, entonces estamos fuera del legislador en ese caso. Entonces, porque realmente lo que estamos haciendo aquí es legislar, y perdonad si utilizo términos jurídicos mal utilizados, porque no domino el lenguaje en este sentido, pero lo que estamos haciendo es legislar sobre un hecho, que es el de no pedirte el permiso para almacenar información y no decirte para qué la uso, pero en vez de hacer eso se han ido a la técnica, a cómo lo estamos haciendo informáticamente, y le hemos llamado cookies. A mí es que eso me sorprende muchísimo. Por eso me cuesta, y me gusta estar aquí con vosotros por contaros esto y por ver. Es decir, claro, vosotros tenéis que, vuestro trabajo está en el entorno, en el marco que os ponen, pero tenéis que saber que eso no tiene por qué ser así. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver, ¿por qué hay almacenar la información en el blog de notas y no almacenarla en mi servidor? A ver, si tú entras a mi página, a mi servidor, y tú metes información, tu nombre, tus gustos y tal y cual, yo no tengo por qué anotarla en tu ordenador, la anoto en el mío. Y lo dejo a mí, aquí, para la siguiente vez que venga. ¿Por qué se hacía antes así? Porque los servidores no tenían capacidad de almacenar tantísima información de tanta gente, pero es que hoy los servidores tienen eso y más. Entonces, eso se ha quedado ahí como una herramienta informática, como un tecnicismo que se usa. Depende de qué entorno de programación, y eso sabéis que hay lenguajes de programación y cosas de esas. Depende de en qué entorno desarrolles tu sistema, pues lo vas a usar o no lo vas a usar. Lo vas a usar de una manera o no lo vas a usar de una manera. Entonces, a partir de ahí, bueno, podemos hablar. Yo tengo aquí hecho anotaciones mientras Camino iba hablando, porque ya os digo, me cuesta casar lo que el legislador ha querido hacer con la realidad de cómo funcionan los sistemas informáticos. Entonces, si queréis, os voy a dar pinceladas, os voy a ir dando pinceladas sobre los problemas que esto puede generar desde el punto de vista del cumplimiento de la ley y de que alguien pueda defender eso o no, que es lo que le está pasando a la Agencia de Protección de Datos en su última sentencia. Es que no sabe ni por dónde está tribunal. ¿Claro? Porque técnicamente, otra cosa es que tú me digas, mira, es que no me has pedido permiso para usar mi información, yo no te lo he dado y tú ni siquiera me has informado. Eso es un hecho castigado. ¿Qué? Oye, infórmame, ¿qué estás haciendo conmigo? Por lo menos. Ahora, ¿usas cookie o no usas cookie? Si la cookie es de tipo tal o de tipo cual, vamos a ver. Si yo tengo una página en blanco, vamos a llamar que la cookie sea la página en blanco. Yo anoto ahí lo que me dé la gana. Pero además lo anoto con digamos, el lenguaje que me dé la gana utilizar. Puede ser de signos, o puede ser de colores, o puede ser con texto explícito, o puede ser lo que sea. Entonces, una cookie no es de un tipo, como han tratado de categorizar. Por eso es la complicación de la auditoría de cookies, que es lo que estabas tú contando. Una cookie no es de un tipo. Una cookie es un ficherito informático, un ficherito con bytes. Sabéis que los ficheros tienen bytes, hasta ahí llegamos, ¿no? Que no deja de ser una hoja blanca donde escribimos. Entonces, yo puedo usar una cookie para mi portal donde anoto todo lo que me da la gana, ¿bien? O puedo usar más de una. Yo puedo usar una página en blanco donde diga los 3 primeros bytes voy a usar para poner la hora a la que se conectó. Los 7 siguientes voy a anotar el nombre si me lo dice. Los otros 4 pues voy a anotar el número de, no sé, los gigas de RAM que tiene el ordenador desde el cual se ha conectado. En los otros 7 voy a anotar el navegador que estoy usando, si es Chrome, si es Explorer, si no sé qué, si no sé cuánto. Los otros, pues si me hace una compra voy a anotar la compra. Y yo anoto lo que me da la gana. Y solamente lo sé interpretar yo cuando vuelva, porque lo he escrito yo como me ha dado la gana. ¿Vale? Si uso algún convencionalismo de algo que ya, o una estructura que tengamos compartida entre varias empresas, pues la uso. Si no, uso más de una hoja en blanco. Y digo, pues ahora en esta voy a usar solamente, voy a anotar, porque te digo, características técnicas del ordenador que se conecta. Navegador, memoria RAM, si es un portátil, si no sé qué, está en esta cookie. En esta cookie voy a anotar, pues si hace alguna compra en mi página web, pues los datos de la compra. En esta otra, pues datos de comportamiento, no sé qué. Y entonces tengo 3 cookies. Pero, insisto, y de hecho os puedo dar el ejemplo de le llaman las flash cookies, que se llaman, que son cookies que no están donde deberían de estar, por decirlo así, para resumiros, pero vamos, por no sacaros aquí más nombres extraños y rimbombante, ¿no? Tú puedes escribir lo que te dé la gana siempre que tú le des permiso a
tu navegador tenga permiso sobre determinada parte del disco, que tú se la das porque tienes que navegar, pues tú vas a escribir lo que te dé la gana donde te dé la gana. Entonces, clasificar los tipos de cookies no tiene sentido. Estamos clasificando tipos de información, pero no de cookies, a pesar de que el legislador haya querido ponerle clases a las cookies. Las cookies no tienen clases, las cookies son ficheros informativos y escribir lo que te da la gana en ellas. Por lo cual ese es el problema que tú me decías al principio, es que lo de la auditoría, claro. Primero, tienes que saber el código que ha utilizado el que escribe para interpretarlo. ¿Tú qué sabes si los 4 primeros bytes indican el número de clics que le has dado la última semana o la fecha en que se conectó? Bueno, estoy haciendo simpleza, ¿no? Hay cosas que son obvias y cosas que no. Pero no lo sabes, tienes que saber qué estructura utilizas tú en la cookie para eso. Tienes que, digamos, que desencriptar. Las cookies no están encriptadas, pero vamos, tienes que entender. Tienes que interpretar. Si estás usando una cookie, si has usado 2, si has usado 27. Y tienes que hacer un montón de cosas técnicas que quieren hacer para poder clasificar y poder sancionar y poder tal. Yo lo entiendo, pero que eso es muy complicado, ¿vale? Por otro lado, ¿realmente los proveedores, la mayoría de ellos, son conscientes de qué tipo de cookies le están poniendo al cliente? No, porque hoy prácticamente nadie programa desde cero un sistema web. Nadie lo hace, es una locura, eso se hacía antes. Hoy hay sistemas que tú configuras, que son los gestores de contenido, conocido el WordPress, por ejemplo, que son sistemas, paquetes que instalas en tu servidor y que te dice, ¿qué nombre le quieres poner a tu servidor? Pues tienda menganito. ¿Y qué color le quieres poner de fondo? El rojo. ¿Y cuántas columnas quieres tener en tu página? 3. Y tú nada más que vas rellenando datos y aquello se configura y se pone a funcionar. Si tú no tienes por qué saber programar para hacer eso. Pero claro, eso funciona de alguna manera. Alguien lo ha programado. Y además no una persona, sino cientos de miles. Normalmente son los paquetes de software libre. ¿Tú qué sabes si está usando cookie, no está usando cookie y tal? Es más, lo que os decía al principio de las sesiones. Una página web no es un ente monolítico. Es un conjunto de sesiones organizadas de una manera gráfica. Con lo cual, si tú, por ejemplo, pones un banner de Google, o por ejemplo, yo no sé si alguno sabe lo que es un gestor de contenido. Estos sistemas que configuran una página web, pues uno dice, voy a añadirle un sistema de noticias. Y tú haces así, pum, lo instalas. Ese sistema de noticias es otra de esas sesiones que se abría, que va contra otro proveedor, que vete tú a saber cómo utiliza las cookies y te la instala. Con lo cual, ser conscientes de qué cookies se están utilizando alguien no especialista y muy especialista, es decir, que esté muy harto y que sepa tal, pues eso es que no lo hace prácticamente nadie. De ahí que la mayoría de la gente que pone portales, pues no me extraña la explicación que daba la joyería. Oye, mira, Nacho, tú usas cookies, ¿vale? Os las explico todas y así seguro que acierto. Claro, porque el esfuerzo que le tendría que haber supuesto, claro, no sabían que iban a estar vigilados o denunciados por alguien, porque claro, pero el esfuerzo que te supone conocer a fondo el uso de las cookies por parte de todos esos sistemas que tú precisamente te usas para no tener que saber de ellos, es enorme. Es decir, oye, yo no quiero saber de informática, yo lo que quiero es configurar. Vosotros me decís por ahí que sabíais, ¿no? Porque cualquiera espabilado ya te monta un portal fácilmente. Si te gusta ese mundillo, pues te pones, practicas, lees y haces un portal. Ahora, ¿te vas a poner tú a saber realmente todo cómo funciona? Porque es que legislar cookies, es que a mí me resulta muy curioso, ¿no? Es como legislar cualquier aspecto técnico de cómo funcionan los portales. ¿Y por qué no legislamos Ajax, que es el último sistema que se utiliza para mantener, digamos, gráficos, lo que usa Google para que sea tan atractivo y que funcione el Docs, el Excel, o sea, la hoja de cálculo y todo eso? Es una técnica de programación. ¿Por qué no legisla Ajax? Porque Ajax hace lo mismo. Intercambia información, te deja, trae, tal cual. Entonces, ¿por qué no digamos eso? O porque no lo que os decía. ¿Qué información guarda el servidor de vosotros? No la que anotan en vuestro blog de notas. ¿Cuál es la que guardan ellos? Porque yo sí sé, evidentemente, entonces yo cojo y en mi base de datos voy guardándolo todo. ¿Yo por qué voy a anotarlo ahí? Me lo guardo yo. Eso sí que puede perder la persistencia para la siguiente, efectivamente. A lo mejor no lo dejo ahí anotado y un tercero no se puede aprovechar esa información. Pero ya os digo, no se hace con esa intención, se hace porque así funciona la cookie de hace un montón de años.
Y conforme, yo estoy convencido que conforme ha empezado esto, la gente dejará de usar las cookies, claro. O la ley se transformará, como hizo la LOPD, y dejará de hablar de ficheros y hablará ya de otras cosas. Y ya todo el mundo entenderá que no estamos hablando de qué datos, qué información y de qué carácter es esa información. Si es de primer nivel, yo no me acuerdo cómo. Me resulta tan curioso que si esta, que si es cual, que si cual. Por la sensibilidad de esa información, ¿no? ¿Vale? Pero eso pasará con esto, tiene que cambiar, porque no lo han hecho bien. Es decir, han legislado un aspecto técnico y tendrán que decir al final, pues mira, olvídate de las cookies. Lo que yo te vengo a decir es que la información de comportamiento es más sensible que la información a lo mejor de simplemente registrarte. Y que eso tienes que informar al usuario de que eso es así y de qué tal. Entonces, ¿por qué tenéis que saber esto? Hombre, porque es que si yo tuviera que defender algún caso de este tipo, lo haría perfectamente. Bueno, dejaría la otra parte, pero bueno, al primer informe lo dejo listo. ¿Por qué? Porque efectivamente cumplirá o no cumplirá, pero lo de la Agencia de Protección de Datos no es nada con la enorme casuística que se puede presentar. Lo decía yo, dice, antes leías tú por ahí que decía, es que la Agencia de Protección de Datos vio que estaba utilizando las cookies de esta manera. Bueno, ancha Castilla, pues ahí podemos utilizarlo de 1000 millones de formas. Entonces, sancionar es muy complicado, porque sancionan en base a una ley que se ha hecho y eso es tremendamente complicado. Más cosas. Estamos hablando de cookies que además vienen del mundo del PC, del ordenador habitual, del Wii. Pero ¿y los móviles? ¿Y las tabletas? ¿Cómo recuperas tú la información de ahí? Que no es exactamente igual. Lo es en algunos casos y en otros no. Ahí también hay información que se queda y no se queda. Además se queda en la memoria flash, o no se queda en la memoria flash, o se queda en tal. Y eso está fuera de la política de cookies. ¿Por qué? Porque no son cookies. Es lo mismo, pero no son cookies. Entonces, eso es tremendamente complicado. ¿Qué tenía yo por aquí? Ah, sí, que antes hacías tú una apreciación de que las cookies